Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que me toca muchísimo en consulta y que también a nivel personal ha sido uno de mis temas de vida, porque creo que a todos los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo comprendernos, peor tantito el comprendernos en pareja. Y entonces el tema es auxilio, no me entiendo con mi pareja. El día de hoy Ivette no pudo estar con nosotros, tiene un tema con los ojos, pero quédense porque vamos a estar hablando de este tema. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros conocemos a alguien y nos enamoramos. Y empezamos a ver a esa persona, bueno, como si es el príncipe azul, la princesa rosa, estamos llenos de alegría, de dicha. Esta persona viene a rescatarnos, a hacer todo aquello que nosotros queríamos y soñamos en la vida, tiene las características más lindas, me trata wow, y entonces empezamos a hacer una historia de amor en nuestra cabeza que se parece muchísimo a la de las novelas. Eso es normal, es la etapa 1 cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, en donde hasta biológicamente está comprobado que estamos en una especie de estado de locura en donde las hormonas no nos permiten ver a la persona tal cual es. Este periodo de tiempo dura entre 6 meses y año y medio aproximadamente. Entonces, durante este tiempo, realmente no podemos conocer a la persona porque es más, biológicamente estamos impedidos. Así queramos y digamos, sí, voy a poner los pies en la tierra, voy a tratar de ver a esta persona como es. La realidad de las cosas es que hay un espectro que no podemos terminar de ver ni entender de la otra persona porque estamos con estos lentes color de rosa que claro que hace que tengamos súper bloqueado lo que tiene que ver con toda esta parte oscura que no vemos o con todas esas cosas que realmente nuestro inconsciente no quiere ver porque quiere estar aferrado a esta historia de amor al estilo de la telenovela de Televisa o de la que quieran, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa después de este periodo? Después de este periodo, en donde la hormona nos empieza a bajar, en donde empezamos a ver a la gente como es, en donde resulta que ya la boca no le huele tan bonito, en donde empezamos a darnos cuenta que ponernos de acuerdo es difícil en ciertas cosas, en donde resulta que le gusta la playa y a mí la cabaña, en donde, bueno, para mí es súper importante mi vida profesional y resulta que para él es muy importante el tema de los deportes, o la cosa que a cada quien empiece ya a empezar a no gustarte tanto y que en un principio tú dices, ay, qué padre que es tan fiestera esta persona, pero resulta que tanta fiesta ya después de este periodo de enamoramiento te empieza a cansar. O decir, híjole, es que es súper tranquila y me hace estar en casa y relajado. Y resulta que ya te empieza a picar la casa y te quieres salir. Es cuando de verdad empezamos a conocer a la persona. Y en este momento pueden pasar muchas cosas. En estos tiempos del amor moderno, muchas de las relaciones truenan. ¿Por qué? Porque nos hacemos adictos al enamoramiento. Y entonces nos enganchamos de esta experiencia, de este vivir de manera alocada con la hormona, en donde estamos semidrogados y en donde sentimos que todo es maravilloso y que esa persona viene a salvarnos y a rescatar nuestro mundo. Y no nos gusta lidiar con los problemas de la realidad. Pero luego, ¿qué pasa? Resulta que no construimos relaciones reales, porque las relaciones reales se empiezan a construir hasta que pasa este periodo y entonces estoy con el otro viendo todas esas cosas que me gustan y todas estas cosas que no me gustan tanto. Y entonces a la otra persona también le empieza a pasar lo mismo. Está con todas estas cosas que le gustan de mí y todas estas otras que no le gustan tanto. Y entonces aquí empieza el tema medular de este capítulo que tiene que ver con cómo llego a acuerdos con mi pareja, cómo comprendo lo que al otro le pasa, por qué me enojo como me enojo, por qué me causa tanto sentimiento que no me dedique el tiempo que yo quiero, o por qué resulta que si antes me traía flores y ahora no, lo tomo tan personal. Y entonces es primero entender, ¿no? Mucho más allá, y ahorita vamos a hablar del tema de la astrología, pero uno que no es personal, que lo que pasa es que
este sujeto o esta mujer que tengo enfrente empieza a tener actitudes que seguramente tenía desde antes, pero que yo apenas las estoy empezando a ver. Y que así como se conduce conmigo, también se conduce con otras personas. ¿Qué pasa? Que yo me lo empiezo a tomar personal. Y entonces es como un, híjole, imaginemos, ¿no? Les voy a poner casos reales que me pasan en consulta. Llega una pareja en donde ella está súper fastidiada porque él no le ayuda con absolutamente nada de los temas de la casa ni ir a hacer ninguno de los pagos. Y entonces ella dice, no, es que él llega y es súper desobligado y entonces no hace bla, 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 bla. La pregunta es, oye, ¿y cómo es en su negocio? No, pues resulta que tiene un negocio con su primo y su primo se queja de las mismas cosas. Y ahí es donde ella se da cuenta que este tema no es personal. Entonces, entender que una persona, por ejemplo, si es explosiva, no es que sea explosiva conmigo, es explosiva en general, le empieza a quitar una connotación emocional súper importante. Y con esto de aquí no voy a salir con que, entonces está súper bien que tu pareja sea súper explosiva, no te ayude en casa. No tiene que ver con eso, pero quitarle la connotación de me está lastimando es muy importante para poder resolver el conflicto, porque si no, estoy actuando desde mis propias heridas y estas heridas hacen que no me pueda poner en los zapatos del otro, que esté reaccionando, no pensando, y que esté en una posición de dolor infantil que hace que no podamos llegar a ningún acuerdo. Entonces, quitándolo esta parte de lo personal, de la herida, de la emoción, de decir, a ver, esta persona es así, no tiene que ver con que no me quiera, tiene que ver con que es explosiva. Lo que sigue es poner los límites y empezar a comunicarse de manera diferente y empezar a decir, híjole, ¿sabes qué? No me siento cómoda con que todo el tema del trabajo de la casa me toque a mí. ¿De qué manera podemos empezar a equilibrar la carga? ¿Te fijas que hay una súper diferencia en, no, es súper desobligado, te siento, eres súper irresponsable? Le estamos quitando muchísimas etiquetas. Entonces, empezar a hablar desde mi sentir ayuda muchísimo en esta parte de llegar a acuerdos y de empezar a entender cuáles son los hábitos, las costumbres del otro, que no tiene que ver con lo personal, pero que están haciendo que esta relación no funcione. Otro de los puntos muy importantes es tener una verdadera intimidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Una verdadera intimidad es poder desnudarme frente al otro. ¿Con qué? Con todas mis partes no lindas y lindas. Y entonces, en ese sentido, para poder yo sentirme cómoda o cómodo al desnudarme frente al otro, es importante esto de tener una aceptación hacia mí misma en decir, híjole, pues sí, todas estas partes mías no son lindas, pero vengo con ellas. Todas estas partes me lastiman, tengo estas heridas, porque literal te estás poniendo en las manos de esa persona que literal podría destruirte con esa información. Y entonces, esto de la intimidad funciona tanto porque es ser vulnerable y mostrarme al otro sin adornitos, sin filtros. Y obviamente que la otra persona haga lo mismo para mí. Y entonces empezar a ver esta parte de la reciprocidad en donde esta persona me da información también súper sensible de cómo se siente, sus miedos, lo que le duelen, sus traumas y cómo sabe que yo con esta información no la voy a manipular, no la voy a lastimar, no le voy a faltar al respeto, sino al contrario, vamos a construir para que pese a las heridas que tiene esta persona y las heridas que tengo yo, podamos tener una relación mucho más madura. Pero para lograr esto, obviamente, primero tengo que conocerme, conocer cuáles son mis heridas, conocer cuáles son las cosas que no me gustan, conocer cuáles son mis dolores. Paso número 2, aceptar y empezar a trabajar en estos dolores, en estas cosas que me lastiman. Y en la medida en la que yo acepto las mías, puedo abrirme a aceptar las del otro. ¿Por qué? Porque si ni siquiera acepto las que tengo yo y digo, no, bueno, es que soy súper intensa
pero entonces voy a disfrazar mi intensidad porque el otro no, lo voy a asustar y empiezo a actuar de una manera que no es real, a no tener una verdadera intimidad, a no aceptarme. Claro que cada vez que intensé con el otro, pues va a haber un problema, porque a final de cuentas, si es algo que ni siquiera yo estoy aceptando en mí, ¿cómo el otro va a poderlo ver como algo tolerable o algo lindo o algo que puede aportar a la relación? Si yo misma creo que soy un estorbo. Y aquí es donde les voy a contar una historia que creo que es súper útil y que no sé si va así tal cual, pero así alguna vez la escuché hace algunos años, y es la historia del escudero de Lancelot. Y entonces Lancelot estaba con el rey Arturo y por tantas batallas el rey Arturo decide darle un premio como retribución a todo esto que había hecho durante años para él. Y entonces, como en este tiempo, así es, contra todo lo que ahora conocemos y sabemos respecto a los temas de las mujeres, le da una mujer por esposa, que cuando la ve es la mujer más fea de todo el reino. Entonces Lancelot se queda así como de, ay Dios mío, no me ayudes, compadre, ¿por qué me das a esta mujer tan fea? ¿Yo qué voy a hacer? Porque este es el premio, ¿no? Y entonces, pero como Lancelot es obediente y además le tiene miedo al rey, porque a final de cuentas, si lo contradice, le puede cortar la cabeza, agarra a su esposa, se la lleva a su casa y entrando a la puerta se convierte en la mujer más hermosa que había pisado la tierra. Así, imagínense esta mujer súper espectacular, bellísima. Y entonces Lancelot se queda impactado y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? Y entonces ella le dice, es que tengo un hechizo. Y entonces él se enamora perdidamente de ella y vive en un idilio maravilloso cada vez que están dentro de su casa. Pero a la hora que ella pisa la calle, sale por la puerta de su casa, vuelve a ser esta espantosísima bruja, esta mujer horrorosa, que otra vez Lancelot empieza a entrar en conflicto y empieza a decir, híjole, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede ser esa mujer tan hermosa que está dentro de mi casa? ¿Por qué sale y se vuelve la más fea? Y entonces Lancelot va con una gran sabia en el reino y esta sabia y le cuenta su problema, es que resulta que mi mujer estoy súper enamorado de ella, pero en mi casa está súper linda, cuando sale se parece bruja y no sé qué hacer porque yo quisiera que fuera la misma. Y entonces la gran sabia le dice, Lancelot, tu mujer tiene un hechizo. La única manera de romperlo es que en la medida en la que tú la aceptes y aceptes que en la calle va a ser esa mujer tan fea que mencionas y en tu casa va a ser esta mujer tan hermosa que mencionas, va a dejar de ser esa fea de la calle, pero tienes que aceptarlo de verdad. Pues Lancelot sale y dice, híjole, bueno, pues como me pasa con muchos pacientes que dicen, oye, pues está muy padre tu consejo, pero ahora ¿cómo lo hago, no? Y entonces me imagino a Lancelot todo conflictuado, pensando, ¿y cómo le voy a hacer para poder aceptar que esta mujer tan hermosa a su vez es esta mujer tan fea? Y entonces empieza a trabajar con ello y empieza a darse cuenta que gracias a que es esta mujer tan fea afuera, es esta mujer tan hermosa adentro. Y poco a poco, además de aceptarlo, empieza a amarlo. Hasta que llega el día en que cruza la puerta y sigue siendo la misma mujer hermosa que era cuando estaba en su casa. Esto todo es una metáfora y esto nos pasa a todos, no solamente en el tema de la pareja. Nosotros somos esa mujer hermosa, ese hombre hermoso a quien si nos está escuchando o viendo, y también somos el ser más espantoso del mundo. Tenemos luces y tenemos sombras, pero si para empezar no las aceptamos en nosotros, no las conocemos nosotros, menos lo vamos a poder hacer con un tercero. Entonces, en la medida en que podamos empezar a conectar con esta bruja interna espantosa, horrible que tenemos y esta mujer princesa primorosa que tenemos y los hombres con este príncipe azul maravilloso y este tirano que también llegan a ser, en la medida en la que vamos aceptando y uniendo estas dos partes, es mucho más fácil que vivamos en pareja
y que tengamos esta capacidad también de aceptar al otro. Y aquí es donde entra la parte de la astrología, porque a través de la astrología no solamente podemos conocernos mejor y no llegamos solamente a de que, híjole, no, si tú eres Géminis y ella es Virgo, uy, no, destinados a fracasar. No, empezamos a ver que si él es Géminis y entonces tiene una mente súper activa y yo soy Virgo y también tengo una mente que corre a la misma velocidad, aquí podemos hacer algo que funcione. Y empezamos a utilizar la astrología como una herramienta de sanación. ¿Por qué? Porque conozco mis luces, conozco mis sombras y conozco las de mi pareja. Y en lugar de empezar a satanizar y decir, ay, no, 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 ese Escorpio tóxico, bye, empiezo a decir, wow, ese Escorpio tiene una habilidad de ser alquimista, de transformarse y una pasión impresionante que nos va a llevar súper lejos. Pero para eso necesito amar a la bruja y a la princesa, tanto que tengo dentro como la que tiene el otro. Y entonces aquí les dejo esta reflexión para cerrar. ¿Qué tanto ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, aceptan estas luces y estas sombras que tenemos? ¿Qué tanto aceptas las de tu pareja? ¿Qué tan duro eres con los defectos que tiene tu pareja? Porque seguramente en el mismo nivel del no te lo puedo perdonar que tienes hacia tu pareja, lo tienes hacia ti mismo. Y esto es muy doloroso en las relaciones. Me toca ver muchísimo en consulta 2 personas juntas, súper solas, súper lastimadas, que son como niños peleando porque cada uno está desde sus heridas tratando de ocultar todas sus sombras. Entonces, hay que transformar la mirada y hay que empezar a trabajar en de qué manera vamos a mirar estas luces y estas sombras. Y ojo, con esto no me refiero a sombras de violencia, alcoholismo, golpes, asesinatos. No, estamos hablando de problemas normales, ¿no? Estamos hablando de que de gente con la neurosis, dirían por ahí, que es funcional. No de casos extremos que pues ahí sí es para otro tipo de temas. Pero si son de estos problemas en donde si me pongo en tus zapatos, puede ser que me dé cuenta que eres un niño herido igual que yo. Si tú te pones en los míos, te das cuenta que yo soy una niña herida igual que tú, podemos empezar a hacer que nuestras relaciones no solamente sean más duraderas, sino también más satisfactorias, mucho más allá de solamente el enamoramiento al que estamos tan acostumbrados y que tenemos tan idealizados por todas estas películas de Hollywood, por todas estas novelas que hemos visto, que a final de cuentas son basura. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es vendernos una idea del amor irreal, el amor que no existe. Y aquí hay que apostarle por el amor que sí perdura, por el amor que se construye y que solo se puede construir cuando el sujeto que tengo enfrente o la mujer que tengo enfrente se abre de corazón conmigo y yo de la misma manera para empezar a construir una relación. Así que déjame tus comentarios sobre cómo lo vives tú. Espero que este episodio te sirva. Comparte con alguien que sepa que está pasando un momento de pareja complicado. Cuéntame cómo ha sido para ti. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un beso y un abrazo de corazón a corazón. Dale click en la campanita, like, comparto toda esa parte que luego yo no le hallo muy bien, pero ahí se las dejo de tarea. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Un beso.